Las respuestas a algunos de los misterios más antiguos de nuestro sistema solar yacen encerradas en polvo y hielo: los asteroides. Estas cápsulas del tiempo son reliquias de antes de que la Tierra estuviera completamente formada, y si podemos descubrir qué hay dentro de ellas, podremos comprender mejor nuestros propios orígenes. Así que no es de extrañar que la NASA tenga muchas misiones encargadas de fotografiarlos. Incluso ha habido unas pocas que han recolectado muestras de la coma de los cometas. Pero en cuanto a una misión de la NASA que viajó a un asteroide, tocó su misma superficie y se esforzó por traer una muestra de vuelta, solo ha habido una: OSIRIS-REx. Esta misión, de la que poco se ha oído, fue fundamental para avanzar en nuestra comprensión de un tiempo anterior a nuestro planeta. Pero su viaje hacia y desde el asteroide conocido como Bennu no fue del todo un camino de rosas. ¿Qué hizo allí? ¿Cuáles fueron sus objetivos de misión? ¿Y qué descubrió finalmente esta misión de la NASA sin igual en ese pequeño y helado mundo? Soy Rafael González y estás viendo Astrum, y juntos repasaremos todo lo que podrías querer saber sobre la misión OSIRIS-REx. Empecemos por el principio. OSIRIS-REx es parte del programa New Frontiers de la NASA, junto con Juno y New Horizons, lo que significa que es parte de un alto pedigrí si has estado siguiendo esas otras misiones. Se lanzó en septiembre de 2016 y llegó cerca de Bennu el 3 de diciembre de 2018, donde comenzó a tomar imágenes de la superficie. Pero OSIRIS-REx no es solo un generador de imágenes. Verás, a diferencia de la mayoría de las misiones robóticas de la NASA que no regresan a la Tierra, OSIRIS-REx es única en el sentido de que es una misión de retorno de muestras. La primera vez que la NASA intentaría esto con un asteroide, aunque debe notarse que el programa JAXA de Japón había hecho esto antes con la misión Hayabusa, y nuevamente con Hayabusa 2. ¿Pero por qué asteroides? Aparte del factor curiosidad, ¿hay algo que realmente haga especiales a los asteroides? Bueno, los asteroides son remanentes de algunos de los objetos más antiguos de nuestro sistema solar. Estaban allí cuando todo estaba en proceso de formación alrededor del Sol. Con este fin, los asteroides pueden decirnos mucho sobre la formación del sistema solar. Son los bloques de construcción de los planetas y también potencialmente de la vida. Los asteroides podrían ser la fuente de agua en la Tierra, y misteriosamente contienen materiales orgánicos como hidrocarburos y aminoácidos. Muestras reales no contaminadas de asteroides proporcionarán información sobre esto, permitiéndonos tener una mejor comprensión del universo en el que vivimos. Y aunque sea tentador, no podemos simplemente estudiar los asteroides que vienen a nosotros. Si bien hay muchos meteoritos que aterrizan en la superficie de la Tierra y tenemos muchas muestras, estos meteoritos pasan a través de nuestra atmósfera, calentándose a temperaturas increíbles, lo que altera los materiales delicados en el meteorito. Tras el impacto, también quedan expuestos a la superficie de la Tierra, lo que dificulta a los científicos distinguir qué había allí antes y después del impacto. Una muestra directamente de un asteroide, protegida en una caja de la contaminación que ocurre durante el proceso de reentrada, puede dar una visión mucho mayor de la naturaleza de los asteroides que cualquier cosa que hayamos observado antes. Con esta muestra, los científicos serían capaces de buscar compuestos orgánicos como aminoácidos, materiales hidratados como arcillas y otras sustancias que de otro modo serían difíciles de detectar. Bennu es un asteroide extremadamente antiguo. Se piensa que ha estado ahí desde el nacimiento del sistema solar, y como tal, es un tesoro de información sobre la formación del sistema solar, y tal vez incluso sobre los orígenes de la vida. Así que la NASA tomó una decisión. Si bien las misiones han fotografiado asteroides antes e incluso han recolectado polvo estelar de las colas de los cometas, esta sería la primera vez que una nave espacial de la NASA viajaría a un asteroide para recolectar físicamente una muestra de su superficie. Por lo tanto, lo que estaba en juego era mucho. El objetivo de la NASA era recolectar una muestra de 60 gramos de regolito y polvo de la superficie de Bennu. Lo haría entrando en la órbita de Bennu y descendiendo lentamente,
con cuidado de no perturbar ni contaminar la superficie del asteroide mediante el uso de sus propulsores, sino que se desplazaría suavemente hacia abajo, extendiendo su largo mecanismo de adquisición de muestras Touch and Go o TACSAM mientras lo hacía. Luego, en el momento en que tocara la superficie del asteroide, liberaría una ráfaga de gas nitrógeno desde su brazo, levantando polvo y materiales que serían capturados en su recolector. Osiris-Rex luego regresaría a casa con su muestra. Curiosamente, una vez que hubiera recolectado la muestra, Osiris descubriría cuánta masa tiene de una manera realmente ingeniosa, haciendo un giro para ver el cambio en la inercia con este peso añadido. Si no fuera capaz de recolectar suficientes muestras, volvería para otro intento. Y así, Osiris-Rex comenzó su viaje. Aunque Bennu es un asteroide cercano a la Tierra, también tomó más de 2 años llegar allí. Esto se debe a que Bennu no orbita a lo largo del plano de la Tierra, y su gravedad es increíblemente débil, lo que significa que Osiris-Rex tuvo que frenar mucho o simplemente se habría pasado de largo. Curiosamente, el equipo de Osiris tenía una idea bastante buena de cómo se vería Bennu mucho antes de que Osiris-Rex siquiera se lanzara. Esto se debió a que utilizaron datos de radar para simular cómo se vería. A medida que Osiris-Rex se acercaba a Bennu, las imágenes que enviaba eran progresivamente más y más claras, y el equipo de Osiris vio que sus predicciones eran sorprendentemente precisas. Finalmente, llegó a menos de 20 kilómetros del asteroide, y lo que vio fue asombroso. Este es un timelapse real del asteroide Bennu visto por Osiris-Rex. Si comparas la simulación con las fotografías reales, es increíble lo precisas que fueron sus predicciones. Como puedes ver, no es un asteroide particularmente liso, cubierto con regolito rugoso por toda la superficie. Me recuerda mucho a la superficie de otro asteroide que fue visitado por la sonda Hayabusa de la JAXA, el asteroide Itokawa, que era más como un montón de escombros que cualquier otra cosa. Bennu mismo tiene unos 500 metros de diámetro y tiene esta extraña forma de trompo. Esto podría deberse a que Bennu tiene una gravedad baja pero una rotación rápida, por lo que el regolito se ha acumulado allí mientras el asteroide giraba. Bennu es un asteroide carbonáceo, pero en la clasificación de tipo B menos común. Esto lo sitúa en la misma categoría que el tercer asteroide más grande del sistema solar, Pallas, y Bennu podría incluso ser el material eyectado de un impacto temprano en la vida de Pallas. Carbonáceo de tipo B también significa que tiene un albedo muy bajo o que no refleja mucha luz solar. Otras pruebas mostraron que podría ser un asteroide de tipo F, aún más raro en su lugar, y como tal podría haber sido parte de la familia de asteroides Polana, lo que significa que habría provenido del asteroide de 55 kilómetros de tamaño, Polana. En cualquier caso, su órbita ha cambiado significativamente a través de varios procesos e interacciones para acercarlo a la órbita de la Tierra. Hablando de su órbita, es uno de los asteroides más probables que conocemos que podría impactar la Tierra, aunque basado en la estimación más reciente de 2014, esto no sucederá hasta 2175, e incluso entonces, solo hay una probabilidad de 1 entre 2700 de hacerlo. Antes de que Osiris-Rex entrara en órbita alrededor de Bennu, primero necesitaba ver si había pequeñas lunas o escombros alrededor del asteroide para que no hubiera riesgo de colisión. Hizo esto yendo de un lado a otro unas cuantas veces alrededor del asteroide, obteniendo también una sensación de la gravedad de un objeto tan pequeño. Una vez que se localizó la órbita principal, Osiris-Rex tomó una órbita inicial de aproximadamente 1,75 kilómetros sobre su superficie. Curiosamente, esto significa que Bennu fue el mundo más pequeño jamás orbitado por una nave espacial. Un objeto de 500 metros de ancho como Bennu apenas tiene gravedad alguna, lo que significa que una órbita a Bennu tomó 62 horas a esa altitud. Sin embargo, orbitar Bennu era necesario para mapear su superficie con precisión. A medida que la nave espacial orbitaba y el asteroide giraba, Osiris-Rex estaba escaneando la superficie, creando el mapa de mayor resolución de cualquier cuerpo celeste hasta la fecha. ¿Encontró Osiris-Rex algo interesante durante sus escaneos preliminares? Absolutamente.
OSIRIS-REx no solo estaba tomando fotos del asteroide, sino que también estaba mapeando las propiedades globales, la química y la mineralogía de este primitivo asteroide carbonáceo, para caracterizar su historia geológica y dinámica, y proporcionar contexto para las muestras devueltas. Los estudios espectroscópicos revelaron rápidamente que hay materiales hidratados, o en otras palabras, arcillas en la superficie de Bennu. Esto es significativo. Las arcillas contienen agua, y Bennu no era el tipo de cuerpo donde los científicos esperaban encontrarla. Los científicos siguen creyendo que un cuerpo tan pequeño como Bennu nunca podría haber retenido su propia agua, pero lo que esto implica es que el agua líquida probablemente estuvo presente en el cuerpo del cual se habría originado Bennu, y todo lo que queda de ella es lo que ha quedado encerrado en estas arcillas. Pero si bien estos descubrimientos fueron interesantes, en última instancia OSIRIS-REx estaba haciendo esto para ayudar a elegir el mejor sitio para la parte de retorno de muestras de la misión. Los científicos buscaban el sitio geológicamente más interesante que pudiera proporcionar la muestra más interesante. Pero en ese frente ya había surgido un problema. Si bien los científicos habían mapeado previamente la forma rugosa de Bennu con un grado de precisión sorprendentemente alto, utilizando imágenes de radar, el pequeño tamaño de Bennu y la correspondiente baja gravedad les habían llevado a creer que Bennu estaría hecho de materiales relativamente finos. Este no fue el caso. Bennu estaba cubierto de grandes rocas, algunas de las cuales tenían 58 metros de ancho, 20 metros de alto y aproximadamente el tamaño de un campo de fútbol. Otras rocas que ves aquí son aproximadamente del tamaño de un caballo. Muchos asteroides han sido descritos como pilas de escombros en el pasado, pero no creo que nadie lo esperara a esta escala. Esto hace que elegir un sitio de aterrizaje sea un poco complicado cuando, idealmente, estás buscando una parcela de aproximadamente 25 metros de diámetro, que contenga partículas no mayores a 1 centímetro, para que tu recolector de muestras pueda recuperar una muestra de manera segura. Sin embargo, ante este obstáculo inesperado, después de un año de dar vueltas, finalmente se eligieron 4 sitios de aterrizaje más pequeños, llamados Osprey, Kingfisher, Nightingale y Sandpiper. Aunque eran sitios más pequeños de lo que se esperaba originalmente, los sitios estaban relativamente libres de rocas. Quizás notes un tema de aves. Bennu mismo fue nombrado como resultado de un concurso organizado por la Universidad de Arizona, la Planetary Society y el Proyecto Linear en 2012. En él, más de 8.000 estudiantes enviaron ideas de nombres. El ganador fue un estudiante de tercer grado, que quiso nombrar al asteroide en honor al ave mitológica egipcia Bennu, porque pensó que el brazo Taxam de OSIRIS-REx parecía la extensión graciosa del cuello de una garza, igual que el dios egipcio Bennu, lo que significa que fue nombrado por la nave que lo visitaba en lugar de por la forma del asteroide mismo. La NASA parece haber seguido con esta convención de nombres de aves. Para finales de 2019, OSIRIS-REx había estado dando vueltas a Bennu durante un año, pero ese año no fue desperdiciado. Además de lo que ya hemos hablado, se estaban realizando aún más descubrimientos. Teniendo en cuenta que Bennu es aparentemente una pila inactiva de rocas flotando en el espacio, Bennu también sorprendió enormemente a los científicos cuando OSIRIS-REx detectó cierta actividad dinámica en el asteroide. Se detectaron eventos ocasionales de eyección, donde parte del material era lanzado al espacio. Algunas de estas partículas fueron incluso capturadas en órbita alrededor del asteroide durante unas pocas órbitas, antes de regresar finalmente a la superficie del asteroide. Esto se debe probablemente a la rápida rotación del asteroide, y OSIRIS-REx pudo detectar que esta rotación se está acelerando muy gradualmente debido al efecto JORP. Este efecto es causado por el ligero efecto de empuje de la radiación solar que actúa sobre un objeto de forma irregular, haciendo que rote más rápido durante periodos de tiempo muy largos. La velocidad de la rotación ya se puede ver debido a la acumulación de rocas a lo largo del ecuador a través de fuerzas centrífugas. Si la rotación continúa acelerándose, entonces el asteroide podría eventualmente desintegrarse por completo, cuando las fuerzas centrífugas superen la gravedad del asteroide. Esto ya se puede ver en pequeños eventos como el que te mostré antes.
Osiris-Rex pasó más de un año, 505 días, dando vueltas a Bennu y mapeando su superficie, eligiendo la mejor ubicación para su salto de pértiga que abarca todo el sistema, donde aterrizaría su recolector de muestras sobre la superficie de Bennu antes de salir disparado nuevamente con sus propulsores. Por fin, el momento de la verdad había llegado. La NASA eligió el sitio Nightingale para el aterrizaje de Osiris. Este sitio estaba ubicado en un cráter que parecía ser relativamente joven y libre de rocas, lo que traía numerosos beneficios. No solo el aterrizaje sería más fácil, sino que el material recientemente expuesto bajo la superficie de Bennu probablemente sería un reflejo exacto del funcionamiento interno del asteroide. Con el sitio seleccionado, Osiris comenzó su lento descenso. Sin embargo, no se precipitó en un solo intento. En su lugar, hizo recorridos de práctica. El primero tuvo lugar el 15 de abril de 2020. Osiris se acercó al asteroide a una distancia de 65 metros antes de activar sus propulsores y elevarse de nuevo. Todo funcionó perfectamente, y sus propulsores funcionaron tal como se pretendía. Satisfechos con este recorrido, los científicos lo enviaron de nuevo. El 11 de agosto, Osiris-Rex se acercó a una distancia de 40 metros antes de elevarse una vez más, lentamente lanzándose hacia adelante y hacia atrás, pero acercándose cada vez más. Y el 20 de octubre, esta garza cósmica se lanzó al ataque. Usando sistemas informáticos de a bordo para planificar su trayectoria y realizar sus operaciones, ya que el tiempo de retraso de las señales de la Tierra hacía imposible el control remoto en tiempo real de la nave espacial, Osiris se estiró lentamente para tocar la superficie del asteroide. Elevó sus paneles solares en forma de I para mantenerlos fuera del camino y protegerlos de cualquier polvo suelto que estuviera a punto de salir volando. Extendió su brazo para aterrizar, tocó la superficie y luego, sorprendentemente, siguió adelante. Cuando pienso en la superficie de asteroides y cometas, me los imagino firmes y lo suficientemente duros como para pararse sobre ellos, como podrías ver en películas como Armageddon. Pero la verdad es que, particularmente para asteroides pequeños como Bennu, su baja gravedad significa que su masa solo se mantiene unida de forma laxa. Lo que parece una superficie estable es en realidad material débilmente retenido, intercalado con bolsas de nada. Huecos que significan que es tan fácil hundirse en Bennu que si lo pisaras, probablemente desaparecerías dentro de él. Como si pisara espuma, el brazo de Osiris-Rex se hundió casi medio metro en la superficie de Bennu, antes de que los propulsores detuvieran su caída. Activando furiosamente su ráfaga de gas nitrógeno, Osiris abrió un agujero en el costado del asteroide. Lo que se esperaba que levantara un poco de polvo de regolito desplazó más de 6 toneladas de roca suelta, ya que todo ese material, tan débilmente retenido bajo la diminuta gravedad de Bennu, fue catapultado en todas direcciones. Los propulsores de Osiris-Rex se pusieron a toda marcha, quemando lo máximo que habían quemado en este viaje para alejarlos de la nube de polvo en expansión. Por supuesto, todo esto estaba preprogramado. La NASA había planeado esto, aunque quizás no a este extremo. Osiris-Rex acababa de hacer un nuevo cráter masivo en Bennu. Al alejarse de la superficie del asteroide, Osiris-Rex revisó su botín. Recuerda, esperaba 60 gramos de material. En cambio, descubrió que había recolectado entre 400 gramos y más de 1 kilogramo de material. Se había recolectado tanto material que una roca se quedó atascada en la solapa que cerraba el cabezal del recolector, lo que causó que se perdiera una pequeña cantidad de material. Sin embargo, Osiris-Rex tuvo éxito al transferir el cabezal del recolector a un contenedor sellado incorporado en él. Su misión había sido un gran éxito. Durante un tiempo, Osiris-Rex se quedó observando, volando sobre el asteroide para tomar imágenes y ver el resultado de lo que había hecho. La superficie de Bennu era diferente ahora. Incluso materiales más grandes se habían movido lejos. Solo mira qué tan lejos fue lanzada esta roca, unos 12 metros a través de la superficie de Bennu. Sin embargo, Osiris-Rex no podía demorarse para siempre. Su muestra necesitaba volver a la Tierra. Y así, tras realizar un último sobrevuelo, el 7 de abril de 2021,
comenzó un largo viaje de regreso a casa. Había pasado mucho tiempo desde que Osiris-Rex había dejado la Tierra. 7 años de anticipación, viajes espaciales y recolección de datos y muestras habían pasado desde aquel primer lanzamiento crucial. Pero después de un viaje de regreso de 2 años y 4 meses y 1.900 millones de kilómetros, Osiris-Rex regresó a la Tierra en septiembre de 2023. O más bien, pasó por la Tierra para devolver su carga especial. Cuando la nave espacial alcanzó un punto a unos 100.000 kilómetros de distancia de nuestro planeta, eyectó la cápsula de retorno de muestras hacia la atmósfera el 24 de septiembre. Luego, Osiris-Rex encendió sus propulsores para evitar chocar contra la Tierra y comenzó una nueva misión, de la que hablaremos más adelante. Esta calculada maniobra tenía que ocurrir dentro de una estrecha ventana de tiempo y con el ángulo justo para que la cápsula de retorno alcanzara su objetivo de unos 600 kilómetros cuadrados en un desierto de Utah, en el oeste de los Estados Unidos. Eso es aproximadamente el tamaño de la ciudad de Chicago. A medida que la cápsula se precipitaba hacia la Tierra a una velocidad máxima de 43.000 km por hora, se convirtió en el segundo objeto fabricado por el hombre más rápido en entrar en la atmósfera terrestre, solo 3.000 km por hora, más lento que la cápsula de retorno Stardust de la NASA, y soportando unas asombrosas 32 fuerzas G, o 32 veces la aceleración debida a la gravedad de la Tierra. Para poner esto en contexto, estando de pie en la Tierra, recibes un G, y una persona típica perdería el conocimiento con unas 4 o 5 G verticales. Los astronautas de hoy experimentan unas 3 G durante el lanzamiento, y por periodos de tiempo muy cortos, un piloto de combate puede ser capaz de soportar hasta 8 o 9 G con la ayuda de un traje especializado y entrenamiento para aumentar su tolerancia. Es casi incomprensible imaginar los 32 Gs que la cápsula de retorno fue construida para soportar. La cápsula ardiente atravesó la atmósfera, alcanzando temperaturas máximas de alrededor de 2.700 grados Celsius, que es aproximadamente la mitad de calor que la superficie del Sol, permitiendo que rastreadores infrarrojos terrestres monitorearan su progreso. Dentro de la cápsula, la muestra de 120 gramos del asteroide Bennu estaba protegida de estas temperaturas extremas, gracias a un sistema avanzado de protección térmica llamado PICA, o hablador de carbono impregnado de fenólico, que eliminó más del 99% de la energía cinética del vehículo y mantuvo la muestra por debajo de los 75 grados Celsius. PICA es un tipo de escudo térmico ablativo que funciona mediante el uso de una capa protectora en el exterior de una nave espacial para salvaguardarla durante la reentrada. Debido a que la nave espacial experimenta una fricción extrema en su descenso a través de la atmósfera, genera un calor inmenso. A medida que la temperatura del escudo aumenta, quema su capa exterior en un proceso llamado ablación. Durante este proceso, el escudo térmico se derrite y se vaporiza, y esos gases alejan el calor de la nave espacial. Este escudo de sacrificio evita que el calor llegue al interior de la cápsula de retorno, manteniendo la muestra del asteroide fresca y segura. Un par de minutos después de la reentrada, la cápsula desaceleró lo suficiente como para liberar el primero de 2 paracaídas, lo que ayudó a estabilizarla durante el resto de su viaje a la superficie. A unos 16 kilómetros del suelo, los radares pudieron fijar la ubicación de la cápsula y rastrearla hasta unos 10 metros de donde aterrizaría finalmente. Y para el último 1,5 kilómetros de descenso, se desplegó un segundo paracaídas para suavizar el aterrizaje a una velocidad pausada de 18 km por hora, o aproximadamente la velocidad media de un ciclista en terreno llano. Desde el momento en que atravesó la atmósfera terrestre hasta que la cápsula aterrizó suavemente en el accidentado paisaje desértico de Utah, pasaron solo 10 minutos. Tras años de planificación, meses de entrenamiento especial y varios ensayos, el equipo de recuperación de la NASA se desplazó en helicóptero para asegurar la cápsula de retorno y su contenido. Para garantizar que la muestra no estuviera expuesta al entorno de la Tierra, la cápsula permaneció cerrada hasta después de haber sido trasladada a una sala limpia y descontaminada, pero la apertura del contenedor de la muestra no salió exactamente según lo planeado.
En un par de semanas, los científicos del Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston, Texas, pudieron abrir la tapa exterior, revelando 70 gramos de rocas y polvo gris oscuro fuera del contenedor de la muestra. Aparentemente, no todo ese material extra que había recogido se había quedado en el sitio. Aún así, 70 gramos no eran nada despreciable. Eran 10 gramos más de lo que los científicos esperaban recolectar en su plan de misión inicial. Si bien este material adicional de Bennu pudo ser analizado y utilizado en investigación científica, no era tan prístino como el material contenido dentro del contenedor de muestra interno. Sin embargo, pasarían meses y sería necesaria la invención de una nueva herramienta antes de que el equipo de curación del Centro Espacial Johnson pudiera abrir el contenedor de muestra principal para revelar este material prístino. La misión fue meticulosamente planeada, así que, ¿por qué necesitaron inventar una nueva herramienta solo para abrir el contenedor y por qué tomó tanto tiempo? Bueno, por un lado, el material adicional ralentizó el proceso de llegar al contenedor interno, porque todo ese material extra tuvo que ser retirado, catalogado y almacenado cuidadosamente. Otra razón por la que esto tomó mucho tiempo es porque todas estas tareas tediosas tenían que hacerse dentro de una caja de guantes purgada con nitrógeno. Una caja cerrada con guantes incorporados que se inunda constantemente con un flujo de gas nitrógeno neutro para asegurar que la muestra no reaccione con otros gases de la atmósfera terrestre como el oxígeno o el vapor de agua. Si bien el uso de este entorno limpio era necesario para asegurar que la muestra permaneciera descontaminada, la caja de guantes hizo que un conjunto de tareas ya tediosas fuera aún más difícil. Pero el principal retraso se produjo durante el desmontaje del TACSAM, cuando 2 de los 35 cierres que lo mantenían cerrado no pudieron retirarse con las herramientas existentes. Los 2 tornillos problemáticos habían sido infiltrados por polvo de Bennu, causando esencialmente que las roscas se desgastaran. Imagina haber recuperado con éxito esta cápsula tras su arduo viaje de ida y vuelta a Bennu, solo para no ser capaz de abrirla realmente. Pero los ingenieros de la NASA no serían ingenieros de la NASA si no se pusieran a trabajar de inmediato para inventar lo que se necesitaba para cascar esta nuez. Debido a que las muestras debían protegerse de cualquier contaminación, la nueva herramienta tipo destornillador con puntas fabricadas a medida, de un grado específico de acero inoxidable quirúrgico no magnético, tuvo que ser diseñada, fabricada y probada antes de que pudiera introducirse en la caja de guantes prístina. Pero todo este tiempo y esfuerzo valió la pena. 3 meses y medio después de que la cápsula de retorno aterrizara en la Tierra, el equipo de curación finalmente pudo acceder al material dentro del contenedor utilizando estas nuevas herramientas. Se revelaron otros 51 gramos de material prístino de Bennu, y al combinarlo con las rocas y el polvo adicionales ya recolectados, el total ascendió a más del doble de lo que la misión se había propuesto traer de vuelta a la Tierra. Luego, el material fue catalogado y dividido en muestras más pequeñas. Al menos el 70% del material se conservará en su estado prístino para que las futuras generaciones tengan la oportunidad de estudiarlo, y del material restante, más de 200 científicos en laboratorios de todo el mundo tendrán la oportunidad de estudiar fragmentos del asteroide Bennu. Imagina poder estudiar un pedazo del pasado de nuestro sistema solar, una muestra llena de pistas sobre los orígenes de la vida y el sistema solar primitivo. ¿Qué historias asombrosas podría contar una reliquia antigua como Bennu? Poco más de una semana después de recuperar la cápsula de retorno de OSIRIS-REx, los científicos echaron su primer vistazo a la muestra de suelo del asteroide adicional, llamada Regolito. Si bien Bennu podría haberse desprendido de un asteroide mucho más grande hace 1 o 2.000 millones de años, su química y mineralogía actuales ya estaban grabadas en piedra, por así decirlo, hace más de 4.500 millones de años. Dado que su composición ha permanecido relativamente inalterada, Bennu contiene los ingredientes primordiales que estaban presentes antes de que existieran nuestros planetas. La muestra de Bennu contiene lo que se llaman granos presolares, que son cristales microscópicos que se condensaron antes de que nuestro Sol llegara a existir. Dependiendo de la composición de estos granos presolares, podemos tener una idea de los tipos de estrellas que existían antes de que se formara nuestro propio sistema solar.
Cuanto mayor sea la masa de una estrella, más elementos pesados podrá fusionar. Por ejemplo, las estrellas de masa pequeña e intermedia arden fusionando elementos ligeros como el hidrógeno en helio, y eventualmente pueden fusionar elementos más pesados como el carbono y el nitrógeno. Las estrellas de gran masa pueden fusionar elementos aún más pesados como el silicio y el hierro. Es importante destacar que estas estrellas de gran masa pueden terminar su vida en una explosión de supernova, creando elementos incluso más pesados que el hierro. Debido a que estos elementos de la fusión estelar se dispersan por el universo y se reciclan para formar nuevas estrellas, asteroides y planetas, podemos aprender sobre los antiguos bloques de construcción de nuestro propio sistema solar, observando estos granos presolares. Un cosmoquímico de la Universidad de Arizona y miembro del equipo OSIRIS-REx dijo que el análisis inicial de estos granos presolares mostró evidencia de estrellas de tamaño pequeño y mediano, pero también de supernovas. De hecho, un estudio posterior de estos granos realizado por un equipo del Centro Espacial Johnson de la NASA reveló que contenían 6 veces la cantidad de polvo de supernova que cualquier otro astromaterial que haya sido estudiado en la Tierra anteriormente. Esto respalda la idea de que nuestro sistema solar fue enriquecido por una gama de estrellas de diferentes tamaños mucho antes de que nuestro sistema solar se formara. Lo que encontraron en Bennu, el análisis inicial de la muestra del asteroide, reveló un polvo rico en carbono y nitrógeno. Pero había más. Recientemente, entre el polvo de Bennu, los científicos encontraron 15 de los 20 aminoácidos de los que proceden todos los seres vivos de la Tierra, así como las 5 nucleobases biológicas: adenina, guanina, citosina, timina y uracilo, los componentes básicos que forman el ADN. Además, un equipo dirigido por Yoshihiro Furukawa de la Universidad de Tohoku, en Japón, descubrió azúcares esenciales en la muestra de Bennu, incluyendo ribosa y, por primera vez, glucosa, una importante fuente de energía para la vida. El descubrimiento de ribosa y no de desoxirribosa indica que la ribosa puede haber sido un azúcar más común en el sistema solar primitivo, lo que respalda la hipótesis del mundo de ARN, que postula que las primeras formas de vida dependían del ARN y no del ADN para almacenar información y dirigir sus procesos químicos. Otro equipo del Centro de Investigación Ames de la NASA descubrió un material nuevo nunca antes visto en rocas espaciales: un chicle espacial hecho de materiales poliméricos ricos en nitrógeno y oxígeno. Rasparon el material hasta dejarlo más fino que un cabello humano. Utilizaron microscopía electrónica y espectroscopia de rayos X para estudiar su estructura química, revelando que esta extraña sustancia se había depositado en capas sobre granos de hielo y minerales en el asteroide, y parecía tener una composición cercana al poliuretano, aunque con una composición mucho más aleatoria que el plástico que estamos acostumbrados a ver en la Tierra. Moléculas complejas como estas pueden haber proporcionado algunos de los precursores para desencadenar la vida en la Tierra. Encontrarlas en un asteroide extraterrestre como Bennu es como polvo de oro para los científicos que estudian cómo comenzó la vida y si podría existir más allá de los confines de la Tierra. Estas estructuras moleculares delicadas y complejas representan un hallazgo fascinante que demuestra que los bloques de construcción de la vida estaban extendidos por todo el sistema solar. Pero también muestran el valor de esta estrategia de recolección de muestras más suave. No habrían sobrevivido a una reentrada atmosférica ardiente, por lo que solo al ser traídas aquí por Osiris pudimos demostrar que el sistema solar primitivo contenía tantos de estos compuestos vitales. El equipo científico OSIRIS-REx de la NASA también volvió a encontrar pruebas de agua en el pasado de Bennu, en forma de minerales arcillosos que contienen agua en la muestra. Estos minerales arcillosos confirmaron lo que los científicos habían observado previamente en estudios espectroscópicos de Bennu, como mencionamos anteriormente. Indicaron que Bennu pudo haberse originado de un cuerpo más grande que alguna vez contuvo agua. Pero, ¿cómo se formaron estos ingredientes de la vida en un asteroide aparentemente tan estéril? ¿Y por qué hay pruebas de agua? Resulta que estos ingredientes esenciales de la vida son en realidad abundantes en todo el universo.
Los científicos planetarios y astrónomos han identificado compuestos orgánicos en todo nuestro sistema solar, en toda la galaxia de la Vía Láctea e incluso en el espacio interestelar. Encontramos estos compuestos en asteroides y meteoritos, en lunas, en nebulosas por toda la galaxia y más allá. Todo lo que se necesita para que se formen estos simples bloques de construcción de la vida es una combinación de oxígeno, carbono y nitrógeno, que son el tercer, cuarto y quinto elemento más abundante en el universo por número de átomos, respectivamente. Estos elementos se crean dentro de las estrellas, y los restos de esas estrellas antiguas se dispersan por el universo. Estamos hechos de material de estrellas, y, por lo que hemos aprendido, el material de la vida es abundante. Pero la presencia de aminoácidos y otros compuestos orgánicos no significa que la vida haya surgido alguna vez en esos lugares. De hecho, sin atmósfera y con temperaturas que oscilan entre unos gélidos 73 grados Celsius bajo cero y unos abrasadores 116 grados Celsius, Bennu no es un lugar muy hospitalario para que la vida se haya desarrollado. Más bien, la presencia de compuestos orgánicos significa que los bloques de construcción de la vida parecen ser abundantes en todo el universo, y el asteroide Bennu es una prueba más. El astrónomo Carl Sagan comparó una vez el surgimiento de la vida con una composición musical. Los compuestos orgánicos en Bennu son como una colección de notas musicales desorganizadas que aún no crean la música en sí. Aún así, encontrar estas moléculas en una muestra tan prístina de Bennu es emocionante, ya que estos minerales podrían ofrecer pistas sobre las reacciones químicas que preceden a la biología. Más intrigante, quizás, es que científicos planetarios como Sarah Russell, del Museo de Historia Natural de Londres y miembro del equipo OSIRIS-REx, afirmaron que la muestra está dominada por minerales hidratados, lo que sugiere que Bennu pudo haber sido parte de un cuerpo más grande que albergó agua. La muestra estaba llena de pruebas de transformaciones dinámicas que ocurrieron a lo largo del tiempo en presencia de agua, como minerales arcillosos o sales que quedan después de que el agua se evapora. Contenía un mineral llamado serpentina, que refleja un tipo de roca que encontramos en las dorsales oceánicas de la Tierra. Estas dorsales oceánicas son lugares donde el material fundido asciende desde el interior del manto terrestre y se encuentra con el agua, creando nueva corteza a lo largo del fondo oceánico. El regolito de Bennu también albergaba pirrotina, un material de sulfuro de hierro que puede formarse cerca de respiraderos hidrotermales en la Tierra. Y aún más sorprendente, el equipo de OSIRIS-REx encontró fosfatos en la muestra, un componente esencial en el ADN y, a su vez, para la vida en la Tierra. La presencia de estos fosfatos solubles en agua indica que hace miles de millones de años, Bennu pudo haber sido parte de una bola de lodo empapada de agua más grande, o incluso un mundo con una geología activa y abundancia de compuestos orgánicos. Aunque todavía no hay pruebas suficientes para concluir que Bennu provino de un antiguo mundo acuático, Harold Connolly, geólogo de la Universidad Rowan y científico de muestras de la misión OSIRIS-REx, dijo que la evidencia de agua tibia a lo largo del tiempo en las muestras indica que el cuerpo progenitor de Bennu tenía al menos 10 kilómetros de ancho, o incluso más. Aunque se están realizando más investigaciones para estudiar a fondo estos indicios, es increíble imaginar que Bennu pudo haberse originado a partir de un asteroide mucho más grande, o de un protoplaneta que compartía algunas características importantes con la Tierra primitiva, o con algunas de las lunas heladas cubiertas de océanos en todo el sistema solar, como Encélado o Europa. Entonces, ¿qué más podemos aprender de las muestras de Bennu? ¿Y qué sigue para la nave espacial OSIRIS-REx? Los datos y las muestras de OSIRIS-REx mantendrán ocupados a los científicos durante los próximos años, a medida que los científicos planetarios, geólogos, astrobiólogos, químicos y equipos de investigación interdisciplinarios continúen estudiando esta muestra única de Bennu. Y aunque ya tenemos una comprensión bastante buena de cómo se formaron el sistema solar y nuestros planetas, esto nos está dando la oportunidad de calibrar, confirmar y ajustar nuestro conocimiento actual y explorar las respuestas a nuevas preguntas que solo son posibles gracias a la misión OSIRIS-REx. La nebulosa estelar de polvo y gas que formó nuestro Sol y los planetas provino de una sola estrella antigua, o provino de múltiples generaciones de estrellas o de diferentes tipos de estrellas.
dónde se lanzó el cuerpo progenitor de Bennu y de qué materiales estaba hecho. Y durante la formación y existencia temprana de la Tierra, parte de su agua o compuestos orgánicos provinieron de asteroides. Estas son solo algunas de la larga lista de preguntas sobre las que los científicos esperan arrojar luz en los próximos años, con la ayuda de la muestra de Bennu. En cuanto a las misiones de la nave espacial, no terminan ahí. Unos 20 minutos después de liberar la cápsula de muestras de Bennu sobre la atmósfera terrestre, la nave espacial Osiris-Rex encendió sus motores para enviarla a una nueva trayectoria y a una nueva misión. Tras haber capturado una muestra de Bennu, esta garza egipcia partirá para abatir a una nueva bestia, Apophis, la serpiente egipcia del caos, destructora de la luz y el orden. O, más exactamente, el asteroide Apophis, un asteroide de 370 metros de diámetro que se cree que pasará a menos de 50.000 kilómetros de la Tierra en 2029. Esperemos que el asteroide no se comporte de una manera demasiado acorde con su homónimo egipcio. De cualquier manera, Osiris se dirigirá a investigarlo. A partir de junio de 2029, comenzará una campaña de 18 meses para mapear la superficie del asteroide, analizar su composición química y observar cualquier cambio que le ocurra a Apophis durante un encuentro cercano con la Tierra. Finalmente, la nave espacial repetirá una de sus maniobras más impresionantes de la misión a Bennu, sumergiéndose a menos de 16 pies, 5 metros, de la superficie del asteroide y disparando sus propulsores para agitar rocas y polvo. Para reflejar esta extensión de su misión, Osiris ha recibido un nuevo nombre. Ya no es Osiris-Rex, ahora es Osiris-Apophis Explorer, o bien Osiris-Apex. Con un nombre como ese, tal vez sus mayores descubrimientos estén aún por venir. Así que, ahí lo tienen. Las investigaciones están en curso, pero el análisis inicial de las muestras de Bennu ya ha superado nuestras expectativas de varias maneras. Ya sea Osiris-Rex u Osiris-Apex, esta sonda que salta de asteroide en asteroide ya ha logrado resultados increíbles y ha ejecutado una misión impecable. Por mi parte, no puedo esperar a ver qué otros secretos revelarán Bennu y Apophis. Un fuerte abrazo a los mecenas que me apoyan en mi misión de divulgar la ciencia. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.